Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que se encuentren bien. Vamos a hacer una oración y empezamos nuestra enseñanza. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por la bendición que nos has dado, Señor, de poder llegar a través de estos medios, Señor, a cada uno de los oyentes. Que sea tu mano poderosa, que sea tu mano gloriosa sobre cada vida, sobre cada uno de nosotros, Señor. Tú que tienes planes de vida eterna, Señor, para con nosotros, planes eternos, Señor, empezando desde esta tierra a vivir de una manera un diferente, Señor, hasta llegar a la eternidad, Padre. Que sea tu mano poderosa, Señor, trabajando y tratando con cada necesidad de cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú que tienes los planes para cada uno de nosotros, muévete de la manera que necesitamos nosotros entender, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Pues estamos con nuestro tema, el mismo tema, mis hermanos, entendiendo la vida cristiana, y estamos en el punto de la conducta cristiana, pero estamos en el punto de lo que es que somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo, nuestra vida es la morada del Espíritu Santo, es donde mora, donde Él trabaja, donde Él actúa, donde Él nos dirige, dice su palabra, toda verdad y toda justicia. Entonces tenemos esta parte nosotros basados en 1 Corintios 6:19 y también la tenemos en 1 Corintios 3:16 al 17. Me gusta porque es algo muy interesante, amados hermanos, que logremos nosotros comprender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere tratar con nosotros, porque la mera verdad necesitamos comprender cómo se mueve el Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Y mucha gente esto se le olvida. O sea, ahora dice ser cristiano y luego quiere vivir como quiere, y no es así. Nosotros tenemos bien claro, y es mucho lo que la Biblia nos habla de estas cosas, y ojalá y usted logre comprender, porque estos mensajes, hermanos, son para vida, no es para perdición, son para vida, para una vida espiritual, una vida que Dios nos tiene preparado para nosotros. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y nos dio vida, nos resucitó a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces nos quiere que vivamos, hermano. Me gusta porque la palabra nos dice que nos tomó y nos sentó en lugares celestiales. Es lo que dice el apóstol, mis hermanos. Y es algo lindo. Lo que nos da a entender eso es que nos están gobernando de arriba. Ya no es nuestra mente, ya no son nuestros deseos, ya no son nuestra emoción. No, ahora hay que dejar que Dios sea. Y yo siempre digo, mis hermanos, y esto es algo que usted tiene que entender: cuando venimos al Señor, nosotros oímos muchas voces. Cuando empezamos en Cristo, oímos muchas voces. Está la voz de la carne, está la voz del diablo, está la voz del mundo, está la voz de tantas cosas que hay, pero está también la voz de Jesús, el buen pastor. Y nosotros no podemos distinguir la voz de Jesús, el buen pastor, de todas las demás si no conocemos cada una de las voces que oímos. Entender cuál es la voz de la carne, entender cuál es la voz, mis hermanos, del diablo, entender cuál es la voz del mundo, entender cuál es la voz de todos los demonios, mis hermanos, que se mueven. Porque la Biblia aún dice que hay gente que ha creído a doctrinas de demonios, y esto lo habla la Biblia, porque no es algo que yo me invento. Yo he leído la Biblia, yo entiendo lo que la Biblia dice, y me falta mucho por entender. No quiero decir que ya sé todo, no, pero en lo que entiendo me ha encantado, porque esto es como se mueve, no guiando nosotros todo lo que hacemos, no, que sea el Señor en nuestra vida, que Él haga su plan glorioso en nuestra vida. Entonces, Dios es Dios de amor, de misericordia, mis hermanos, pero la Biblia también lo presenta, porque hablamos lo que la Biblia dice. Para el Hijo, mi hermano, para el Hijo de Dios, el fuego que viene a través de la presencia de su poder, de su Espíritu Santo, viene y purifica. Pero también a todos aquellos, aunque vayan a una iglesia, aunque digan que son cristianos, aunque digan que son hijos de Dios, pero los frutos, las acciones, las cosas que
dan no están de acuerdo a la justicia de Dios, a lo que la Biblia dice, mis hermanos, a veces hay gente que se engaña, no vamos a ir a ningún lado, porque la Biblia le dice, el hombre carnal no puede percibir, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, pero el hombre espiritual es el que lo puede percibir, mi hermano. Cuando entendemos lo que la Biblia dice, nosotros vamos a llegar, mis hermanos, a la vida eterna. La Biblia, mis hermanos, miren lo que Dios dice. Usted se va hasta lo que habla, mis hermanos, la palabra, y usted llega hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que dice, hermano, o nos quiere calientes o nos quiere fríos, pero no tibios. O sea, de que jugamos con los dos mundos o todos los mundos que hay. No, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esto no hay nada, mis hermanos, que cambie esto. Mismo Dios lo dice. Entonces, para que usted logre entender, Primera de Corintios 3, 16, 17, lo dejé al último porque es el que estoy hablando más, pero Primera de Corintios 6, 19 también. Por lo que dice, mis hermanos, a mí me encanta lo que dice este versículo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos está diciendo, ¿acaso no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo? Que es ahí donde el Espíritu Santo mora. Desde el momento que le dijiste al Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, lávame, limpia, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Desde ese momento dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él también. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Mire lo grande. Usted y yo tenemos que entender qué tan serio hicimos el compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él, sí, vamos a batallar con nuestra emoción, sí, vamos a batallar con los sentimientos, sí, vamos a batallar, mi hermano, con todo lo que el ser humano batalla. Pero cuando nosotros aprendamos a oír cuál es la voz de la carne, cuál es la voz, y la Biblia nos lleva a entender todas esas cosas, cuál es la voz del Espíritu Santo, mis hermanos, cuál es la voz, mi hermano, del mundo, del diablo, de todo lo que nos rodea. Es cuando nosotros vamos a saber, cuando nos habla el buen pastor, Jesucristo, el buen pastor, su voz dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Entonces, tienes que saber luchar. A veces en la carne, en lo del diablo, en lo del mundo, da una caída sin quererlo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan, mis hermanos? Levántate, o sea, pide perdón, arrepiéntete y no vuelvas a hacerlo. Y el Señor te ayuda. Ese es la vivencia de todos los días de nosotros, hermanos. Si en algo le fallamos a Dios, pedirle perdón, arregle cuentas. O sea, esto no es difícil porque Él es el que nos ayuda. Y cuando aceptamos su ayuda, entendemos que nosotros fallamos. Pero no, mis hermanos, tenemos que saber, sabemos que estamos en esta tierra. Y me gustó mucho como lo presentó Spurgeon, mi hermano, la manera que él lo hizo, que dijo que las ovejitas pueden pasar por el lodo, pero no pueden batirse como el puerco en el lodo. Hay una cosa que como humanos nosotros batallamos, pero no podemos, porque nos agrada y Dios, no. Hay manera, mis hermanos, la Biblia lo dice. Si usted encuentra, porque yo he hablado de todo esto, hermano, pero encuentre esto. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice, que hay maneras que nosotros entristecemos al Espíritu Santo y hay maneras que apagamos. Apagar al Espíritu Santo es que se aparta completamente de nosotros, y hay mucha gente así, diciendo que es hijo de Dios, diciendo que es cristiano, va a la iglesia y hace muchas cosas que se hacen en la iglesia, pero el Espíritu Santo está apagado, mi hermano. Tiene que estar presente ese fuego, con la presencia de su Espíritu Santo, para que de nosotros puedan correr ríos de agua viva. Estas palabras, mis hermanos, esto que hablamos es de vida o muerte, vida espiritual o muerte espiritual. Entonces, escuche, mi hermano, escuche, preste atención un ratito. Siempre usamos la mayoría del tiempo para tantas cosas, y el ir un día a la iglesia, 2 días, mi hermano, créame que son miserias lo que le damos a Dios, créemelo. Usted lo acepte, no lo acepte, son miserias. Claro, yo oro en mi casa, yo leo mi Biblia en mi casa, yo hago cosas para Dios en mi casa, pero el día que tiene Dios para reunirnos todos aquellos que somos hijos de Dios y donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera diferente, hermano, ese día no lo debemos de perder.
¿Por qué? Porque nuestro anhelo, nuestro deseo, desea el salmista, mi hermano, que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, es el deseo, el anhelo de estar en su casa, de aprender, de adorarle, de bendecirle, de exaltarle. Hay manera de hacerlo personalmente porque todos tenemos que tener una vida personal con el Señor, de búsqueda en oración, en ayuno, mis hermanos, y en la lectura de la palabra diario. Esto no es cada semana que va a la iglesia, no, diario. Es por eso que a veces creemos a todo aquello que nos conviene, que a la carne le gusta, no lo que la Biblia dice. Entonces, para nosotros, hermanos, saber qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada, tenemos que irnos a la Biblia. Y la Biblia, usted lo entienda, no lo entienda, nos da un estándar, nos da un patrón a seguir, un modelo a seguir. De esta manera, el Señor dice que Él es santo, por lo tanto tenemos que ser santos. El Señor nos dice que nos quiere en justicia, en verdad, mi hermano, en rectitud, en integridad. Entonces, si Dios es así, usted y yo tenemos que esforzarnos para llegar hacia allá. Pero mire, siempre hay algo que es difícil de alcanzar y hay algo que es fácil. Mucha gente dice, no, bueno, de doctor nunca estudiaría, nada más vamos a decir porque conozco un poquito más, que son algunos años los que se llevan para llegar a ser doctor. No, mejor tomo algo aquí en una escuela técnica, algo ahí, nada más para estudiar y ganar un dinerito. Hermano, a veces las diferencias de salarios pues van a ser diferentes. Van a ser diferentes, la forma que usted trabaje va a ser diferente. Entonces, lo del Señor así es, hermano. ¿A usted le gusta tomar los... ¿cómo se dice? Los caminos cortos? Es su problema. Pero la Biblia tiene un camino, mi hermano, que nos da guianza a través de la Biblia a cómo nosotros no batallar. Y si nosotros no vamos a la Biblia, y es, hermanos, verdaderamente es un versículo, una parte de la Biblia, más bien dicho, lo que estoy leyendo son 3, una parte de la Biblia que nos lleva, ¿cuál es el estándar de Dios? Y la Sagrada Escritura, la Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios, establece principios, mis hermanos, y nos ayuda a todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios o que somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, mis hermanos. Nos ayuda a tomar, a seleccionar la recreación correcta que se da para nosotros. No lo que el mundo mira, no lo que el mundo oye, no lo que el mundo hace, porque mi hermano, eso es andar en el deseo de la carne. Pero nos lleva a la palabra, ya hemos visto nosotros, mis hermanos, hemos hablado de las películas, de los programas, hemos hablado de lo que es de todo lo socializar a través del internet, mis hermanos, y hablamos de la música y vamos a mirar qué es estándar para nosotros. Dice Primera de Juan 2:15-17, y esto lo voy a repetir, porque a veces la gente no entiende esto y dice que conoce la Biblia, mi hermano. Pues no es que la conozca o se la haya aprendido, no, que lo que conozcamos lo practiquemos. Ese es el secreto de la vida cristiana. Si usted y yo sabemos toda la Biblia, pero no hacemos ni tan siquiera el 1%, de nada nos sirve saber la Biblia. Esa es una tristeza y es un, ¿cómo se dice? Un derroche horrible, porque qué bendición alguien que se pueda aprender la Biblia, como algunos la saben, mis hermanos, que yo admiro. Pero qué tal si no se practica nada, o sea, de nada nos sirve, ¿ok? Entonces dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15-17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros somos pasajeros, hermanos. Nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra. Dice Jesucristo, les conviene que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo, quien los va a dirigir a toda verdad, a toda justicia. Le dijo a sus discípulos, pero también dijo, les conviene, ¿por qué? Porque voy a ir y voy a preparar una morada para cada uno de aquellos que me reciban en su corazón, que acepte, que entre en el reto, entre en el compromiso que haga conmigo. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Juan, mis hermanos, se dejó grabado, dejó escrito el Espíritu Santo a través del apóstol, mis hermanos, y nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, entonces, aquí está lo que está en el mundo, dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
¿qué es amar al mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, esto es amar al mundo, estar en los deseos de la carne, mis hermanos, los deseos de los ojos y la vanagloria, el de ser exaltado, el que se te reconozca, el que, hermano, todo aquel que está así dentro de una iglesia y hace las cosas para que lo miren, mi hermano, de nada le sirve, porque la Biblia dice que al que se humilla lo exalta, pero aquel que se levanta es al que él humilla. O sea, entienda la vida cristiana, no es como esta tierra que mucha gente se sale con la suya, puede matar a alguien, le paga un buen abogado y sale libre, inocente, cuando no es cierto que es inocente. Pero allá en lo que es de Dios, mi hermano, el culpable es culpable, el inocente es inocente. Y la gente viene creyendo, mi hermano, que se hace lo mismo en la iglesia que lo que hacían en el mundo. Esto es imposible, así no trabaja. Entonces, ¿qué es amar al mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, dice, sino del mundo. Eso es amar al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es, mi hermano, lo que el apóstol Juan, hablo mucho de Juan y de Pedro, ¿verdad? Pero de Pablo y Pedro, y ahora estamos hablando de Juan. El apóstol Juan, mis hermanos. La carta, mis hermanos, de Juan nos está diciendo, mis hermanos, que es amar al mundo. O sea, yo no sé qué parte no entiende la gente de esto. Amar al mundo, dice, es todo aquello que es deseos de la carne. A mí me gusta, hermano, oír la música mundana. Deseos de la carne. A mí me gusta la venganza, deseos de la carne. A mí me gusta que me vean, mi hermano. Los ojos, todo lo que al ojo le agrada, si está en contra de lo que es la justicia de Dios, mi hermano, en contra de lo que es de Dios, hermano, es pecado. Eso no le agrada a Dios, la vanagloria. Él nos hace claro, mi hermano, todas las actitudes, mi hermano, que se basan todo aquello pecaminoso, sea a través de los ojos, sea a través, mi hermano, de toda la vida en la carne, de toda la vanagloria, lo que queremos que nos reconozcan, todo eso es dañino y está en contra de la voluntad de Dios, de la voluntad que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Entonces nosotros hablamos de la música, mis hermanos, ya hablamos de la música. Usted nunca diga que la música es del diablo, la que se toca en las congregaciones. Ya si hay alguien que está copiando, agarra la música y luego le pone letra cristiana, yo tampoco creo en eso, mis hermanos. Se me hace como que hay personas que tienen así algo de cerebro, ni se me mira aquí nada por si no se ve bien, y es lo que hacen, van a agarrar una canción que les gusta y esa música le ponen letra. Eso no es así. Para mí los hijos de Dios tienen que ser más inteligentes, mi hermano, que las personas de las tinieblas. ¿Por qué digo esto? ¿Porque somos mejores? No, porque la presencia del Espíritu Santo cuando está con nosotros nos abre el entendimiento, que nuestro cerebro esté así, nos abre el entendimiento, nos abre, mi hermano, para que lo queremos comprender, aún para inspirarnos a escribir y música y escribir lo que es, mi hermano, la letra, que adore, que alabe a Dios. Todo esto, mi hermano, tenemos que entender. La música es algo que tenemos que entender, mi hermano, lo que la palabra dice. Y hablábamos de la música, quién creó la música, lo hablamos de cómo se adora a Dios con la música, pero también existe la música del mundo. La música del mundo, hermano, a la música cristiana, ¿qué es la diferencia? La letra. Y yo le dije la semana pasada que aun cuando una persona cantaba para Dios y canta para el mundo, yo no oigo esa música, hermanos, porque es mezcla, está queriendo amar a Dios y al mundo, y yo no creo en eso por lo que la Biblia dice. No es porque a mí me agrada, a mí Dios me ha enseñado, hermano, que lo que es de Dios es para Dios y lo que es del mundo es del mundo. Entonces, estas son cosas, hermano, que a usted crea como crea. Yo he tratado de que el Espíritu me lleve a creer. A mí me hubiera encantado poder oír de todo y poder hacer, y pues ya salvo siempre salvo.
salvo, pues ahí que tenía que hacer nada. No, a mí la Biblia me manda que me guarde, y el apóstol Pablo habla mucho de esto, que me guarde sin contaminación, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, lo que Dios dio, hermano, donde Él se conecta es donde sentimos la necesidad. La gente, sea rica, sea pobre, sea como sea, no es donde está la felicidad, no es donde está el gozo. Por eso muchos aún súper millonarios o billonarios, mi hermano, se quitan la vida, porque siempre va a haber un vacío, porque ese espíritu que Dios puso en el humano para que Dios se conectara con él, siempre va a tener ese hueco mientras no haya conexión con Dios. Entonces se pierde. ¿Qué es el alma, mis hermanos? El alma son las emociones, los sentimientos y la voluntad. Entonces, cuando el alma gobierna, usted puede oír música mundana, usted puede ver películas de terror, usted puede ver, porque usted le está dando vuelo a la carne. Pero le voy a decir, se está alimentando, se está gozando su espíritu, porque el espíritu, hermano, lo hizo Dios, y cuando muramos dice que va a regresar a Dios, que Dios lo dio. Pero el alma que pecare, dice, de cierto morirá. La persona que utiliza el alma, aunque diga que es cristiano, que es hijo de Dios, que utiliza para darle vuelo o gusto a lo que la carne quiere, esa persona, mis hermanos, está entristeciendo y está apagando al Espíritu Santo. Y esas son cosas, usted las entienda, no las entienda, no es algo que a mí me interesa. A mí me interesa que usted deje que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, a toda justicia, porque es el error de ahorita. Ahorita pueden revolver todo y supuestamente Dios está bien. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Pero sí nos da el libre albedrío, nos dice, el que esté limpio, límpiese más, porque lo desea, porque quiere ver a Dios. Dice, y el que esté sucio, ensúciese más. O sea, usted va a obedecer lo que usted quiera, porque esa es su decisión. Dios ya mandó a Jesucristo, ya pagó el precio por el pecado, para que usted y yo podamos conectarnos con Dios, podamos llegar al cielo. Si usted y yo no obedecemos, no tenemos ese estándar que la Biblia dice, mis hermanos, ahí es donde está el problema. Entonces, mire, la música del mundo, ¿qué hablamos? De la Biblia. No nos dice así se hace, no, pero nos da, hermanos. Mire lo que nos dice Efesios 2, 1 al 3. Y estas citas las hemos leído porque es necesario. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando andamos, mi hermano, como esa basurita que lleva el viento, como esa hoja del árbol seca para ir para acá. Así andábamos. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo. No ahorita que soy cristiano, no ahorita desde que conocí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted y yo no nos sometemos a la Biblia, si vayamos a la iglesia, si dijamos que oramos, que leemos la Biblia, pero si nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta, estamos en la carne y es un espíritu de desobediencia. Entonces, entre los cuales también todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, yo digo esto, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora estamos bajo la gracia, mi hermano, bajo la misericordia, bajo la gracia que compró Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. Pero dice la Biblia, mi hermano, que hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo o tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo, porque usted quiere hacer y deshacer. ¿Usted cree que es cristiano? No, mi hermano, no se engañe. Hay un estándar que tenemos que estar para nosotros, y no es que nosotros podemos llegar ahí, no, Él nos lleva, porque para decirle quien se gloría y diga yo aquí, yo allá, no sé en realidad qué Dios conoce, porque el Dios que yo conozco a través de la Biblia no me da ni el derecho para yo creerme que soy más, para yo creerme, no, mis hermanos, estamos por misericordia, yo no merezco este lugar de estar ahorita hablándole de esto, pero lo hago porque Él me ha puesto, Él me ha santificado, Él me ha limpiado, Él está trabajando conmigo. O sea, yo todavía no llego hasta lo que debo de llegar, pero no me he detenido, ni me he envuelto ahí como dice a lo que le decía ahorita la enseñanza, como el puerquito en el lodo. No,
Sí, mis patitas por estar en el mundo a lo mejor se ensucian, mi hermano, pero viene Jesucristo y me lava, me limpia para que yo no caiga más allá de lo que yo debo caer. El puerco es el que se bate en el lodo. La ovejita, mi hermano, puede ensuciarse las patitas, pero su naturaleza no es envolverse ahí en el lodo, batirse y hacer, no, eso no es así, no es su naturaleza. Por eso Spurgeon dijo esto, mis hermanos. Entonces, vamos a hablar de la lectura, mis hermanos. Estoy hablando ahorita, sé que existen los ebooks, le llaman, ¿verdad? Los electrónicos, que usted puede tener el app y usted está, lo que usted compra para estar leyendo los libros. Pero hay gente, mis hermanos, que aún como cristianos leen todo lo que miran y no deberíamos de hacerlo. Yo siempre digo, aún déjeme, a lo mejor se le haga exagerada, para decir un libro cristiano que dice que es hijo de Dios y que todo, yo no lo leía hasta que conocí más la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay gente que habla de sí mismo, hermano. Sí, empezó Dios con ellos, sí, pero se han alejado porque su vanagloria y su carne los ha llevado a ser egocéntricos. Ahora, antes servían a Dios, pero ahora es su ego el que gobierna. Entonces, si han puesto cosas ahí que a mí no me van a beneficiar, porque conozco la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, no lea aún. Y le estoy hablando de las cosas que dicen que son cristianas. Entonces, ahora imagínese de aquellas cosas que se hablan, hermano, descabellados. Eso no, mis hermanos. Porque estoy hablando de todo esto, de las recreaciones. Porque, hermano, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos en acción, todo eso a la final daña nuestra conducta cristiana. Podemos decir que somos cristianos, pero de todo lo que nos estamos alimentando un día saldrá por nuestra boca. No, hay gente que es muy cristiana y cuando se anda a enojar, hermano, le salen serpientes, escorpiones y toda la boca, porque se está alimentando de algo que no debe estarse alimentando. Llenos de lascivia, porque están viendo allá, hermano, donde está la gente que nadie los mira y hasta oscuros para estar viendo lo que no ven. Hermano, Dios te está mirando. La lectura también tenemos que decir, hermano, ojalá y todos supiéramos leer. Ojalá y todos tuviéramos una buena formación para estar leyendo. De perdida supiéramos ya más Biblia, mis hermanos. Y habría muchas cosas diferentes, alimentándonos de cosas buenas. Olvídese, nosotros seríamos un dulce, una persona como la miel dulce, porque sabríamos hablar, sabríamos expresarnos mejor. Porque eso sería bueno, pero ¿qué cosas? Existen gran cantidad de buenas publicaciones que cultivan y expanden la mente, pero igualmente hay un diluvio de publicaciones dañinas que a menudo presentadas de la manera más atractiva, pero perjudiciales para la mente y para la moral. Las historias de aventuras descabelladas y de moral relajada, se trate de hechos reales o de ficción, son inapropiados, mi hermano, para todo aquel creyente que se está guardando para Dios, porque todo lo que usted ve, todo lo que usted vive emocionalmente al leer o al estar viendo, todo eso está creando desprecio o aborrecimiento a un estilo, mis hermanos, de vida noble, de una forma diferente. Créamelo, todo aquello, mi hermano, que es honesto, todo lo puro lo deshace. Estorba todo eso sucio, todo eso que a veces leemos, estorba el desarrollo de la unión con Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no son cosas que a nosotros nos pueden servir. No quiero abarcar mucho porque con esto yo le puedo decir, al que ama al mundo, el amor del Padre no está con él, los deseos de la carne, se está saciando con basura y no es algo que Dios quiere, mi hermano, con cosas tan dañinas a la mente, con la pornografía. La pornografía usted la puede encontrar, mi hermano, en todos esos lugares sociales que puede usted estar, pero también lo encuentra en la lectura. Cuídese, todo esto es importante porque va a afectar su conducta cristiana. Créanmelo, usted lo acepte o no lo acepte, es algo que sucede. ¿Qué podríamos hablar de toda actividad que es inaceptable? ¿Por qué se podría convertir en una actividad que no se acepte, mi hermano? Cualquier actividad que debilite, óigame bien cuál es el problema, cualquier actividad que debilite nuestra relación con nuestro Señor y nos haga perder de vista los intereses eternos,
y le ayuda a Satanás a encadenar nuestras almas, hermano. Todo eso es una actividad que no se acepta. No se acepta. Miren, mi hermano, vamos a hablar de los juegos deportivos. Yo no creo que sea pecado ver el fútbol, no creo que sea pecado ver el béisbol, no creo que sea pecado mirar a todo lo que usted pueda, porque hay muchos gustos, hay diferentes gustos. Pero si usted dejara de ir a adorar a Dios cuando es el día de ir a adorar a Dios, cuando es el día, mi hermano, de reposo que Dios ha dispuesto para que usted y yo nos reunamos a orarle, usted, ay no, yo busco a Dios, no. Una cosa es buscar, esa es una orden de Dios, buscarle personalmente, pero también nos manda a congregarnos. Y la Biblia, mi hermano, nos enseña bastante de cuántas fiestas ellos hacían y cuántos días les pedía Dios y tenían que estar ahí haciendo lo que Dios pedía. Y la Biblia, si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol bien fácil lo encierra y dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es una decisión de Dios que nos congreguemos, que haya coinonía, mi hermano, que compartamos como hermanos, que nos saludemos, que nos gocemos, saber que hay hermanos que no ha sido fácil la vida cristiana muchas veces, pero ahí estamos echándole ganas. Es parte de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó para nosotros. Entonces, mi hermano, si usted deja de ir por un juego, para mí sería una actividad inaceptable. Si usted deja de ir porque aquello que usted va a ver, hermano, a usted está mal. Y es por eso que le digo, hermano, estándar. ¿Qué estándar tienes? O sea, si soy hijo de Dios, a mí me gobierna el Señor y Él quiere que yo vaya y le ofrezca sacrificio en un lugar que se ha convertido, que son nuestros templos, casa de Dios y puerta del cielo. A Él le gusta que vayamos allá. Entonces, el apóstol Pablo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y le puedo dar mucho porque es mucho lo que la Biblia tiene. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es orden de Dios, es un compromiso que ya hicimos desde que venimos al Señor. Ahora de buscar lo de Dios. Si usted quita lo de Dios por algo así, mi hermano, que es efímero, que va, pues es una actividad que se va a hacer inaceptable. Si usted tiene en primer lugar su juego, o hacer lo que usted quiere hacer, esas son las actividades inaceptables. Si le quitan, mi hermano, de vista, le hacen que usted pierda de vista los intereses eternos y va a ayudarle a Satanás a que vaya encadenando más su alma, son las cosas que usted debe no hacer. Los cristianos prefieren participar, mis hermanos, en actividades recreativas saludables, que verdaderamente les renueven sus fuerzas, su naturaleza física, mental y espiritual. ¿Es pecado hacer ejercicio? Jamás. Es saludable y se requiere, créemelo, es bueno que se haga. Pero si usted tomara ese tiempo en vez del tiempo de Dios, es una actividad inaceptable. Ojalá y lo entiendan, mi hermano, porque esto es fácil. Mire lo que dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta es una versión, déjeme leo la Nueva Traducción Viviente, dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, óigame bien, como aquellos, los del mundo, inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Porque vino el juicio de Dios por las cosas que se van aceptando y te van llevando a perder el enfoque que debieras de tener para con Dios. Mire, Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Ahora tú debes entender qué dice la Biblia. No te conformes a lo que hacías antes. Ahora tú tienes una vida gobernada por Jesucristo. Ahora tienes una vida que hay una guía que es el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Si tú esto no lo entiendes, tienes ignorancia y te dejas guiar por lo que sea. Miren lo que sigue diciendo el versículo 15. Estoy tratando de que se entienda la Biblia, no estoy de grosera, no estoy nada.
que usted entienda más. 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros nos dejáramos conducir por su Espíritu Santo bajo ese temor que mismo Dios ha puesto en nosotros, mi hermano, todo el tiempo que hagamos lo que hagamos, estaríamos viendo cuál es el estándar que Él tiene para nosotros. Es lo que está diciendo la palabra. El versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Y lo dice, y claro, la cual recibiste de vuestros padres. Creo que a los papás les gusta, creo que viene de generación en generación y es lo que nos va a gustar. No, nos sacó de ahí y no pagó un precio cualesquiera con oro y plata, dice, sino con su propia sangre, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si usted y yo viviéramos bajo el temor, hermano, a Dios lo debemos, el temor, déjeme le digo cuál es. A Dios, hablando de temor, lo tenemos que reverenciar, lo tenemos que adorar como se lo merece, porque es un Dios que no merecíamos que nos mirara y debemos de temerle. Debemos de temerle, créamelo. Si hay alguien que usted debe de temerle es a Dios. Le voy a decir por qué. Porque en el momento dice que nos ha dado libre albedrío. Usted escoge lo que usted quiere hacer. Usted sirve a quien usted quiere servir, a la carne. Y al servir la carne vamos hacia el diablo o a Dios. Entonces, si usted decide escoger su carne, a su carne y se lo va a llevar a perdición, porque el diablo va a aprovechar todo esto. Entonces, cuando nos paremos en la presencia de Dios, y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, ahí el que va a estar juzgando, dice mi hermano, que va a decir a unos, ay, así le servimos, así batallamos y luchamos, y Él fue perfeccionándonos, y Él fue, porque no somos perfectos, Él es el perfecto, nos va ayudando, nos va limpiando, nos va sacando, nos cuidamos de no ver cosas que no debemos, nos cuidamos de hacer cosas que no debemos, parecen buenas, pero nos pueden llevar a un lugar donde no debemos. Cuando hacemos eso, dice, va a decir, venid benditos de mi Padre, pero dice, a todos aquellos que vivieron como quisieron, les va a decir, que sean arrojados, dice, malditos al lago de fuego eterno. Yo sí le temería a Dios de esa manera, porque Él tiene poder para hacerlo. El diablo no. El diablo tiene poder mucho más que nosotros, pero al tener a Jesucristo, hermano, nosotros pues estamos de pie hasta ahorita porque Dios nos ha ayudado. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que debemos de hacer. Usted, mi hermano, dice el apóstol Pablo, entonces hay que hacer todo lo honesto, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre. Dice, en esto pensad. Hay cosas que no deberíamos de estar viendo en la televisión. Hay cosas que no deberíamos de estar oyendo, mis hermanos. Hay cosas que no deberíamos, porque tristemente, si usted y yo no entendemos que lo que vemos, estamos dando entrada adentro. Cuando está entrando, mi hermano, entra el pensamiento, empieza aquello, y hay gente que no estaba en pornografía, pero ahora está en pornografía. ¿Por qué? Porque dejaste entrar algo que no debías, entrando la lascivia, entrando, y luego después de aquí sale, y luego después todo el cuerpo váyase lo que no deberíamos de hacer. Esto así trabaja. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos, mis hermanos, contamina, mancha la conducta que deberíamos de tener como cristianos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos, hermano, créanmelo, necesitamos la ayuda de Dios por todo lo que estábamos viviendo, todo lo que nos rodea y quisiera destruirnos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra delicia, Señor.
Gracias, Señor bendito, por la bendición que me das de estar, Señor, haciendo esta parte, Señor, de llegar a cada uno de los oyentes. Sea tu mano poderosa, Señor, en sus vidas, sea tu mano gloriosa sobre ellos, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, para poder llegar, Señor, a ese lugar que tú has prometido para todos aquellos que se guarden de toda mancha, de toda contaminación. Tu palabra es clara, Señor. Yo no sé por qué la gente ha tenido oído selectivo o vista selectiva, Señor, porque tu palabra de cosas horrendas que van a suceder, Señor, si no te obedecemos. Que sea tu poder sobre nosotros. Espíritu Santo, ayuda a cada vida, cada corazón a entender lo bueno, lo malo. Te agradezco con todo mi corazón, Señor, lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo y aún lo que vas a hacer, Señor, porque necesito que tú me ayudes para llegar hasta el final, mi Dios, en el nombre de Jesús, que así hagas con cada uno de los que verdaderamente te aman, Señor, y anhelan ser como tú, Señor, porque tu palabra es a donde nos manda ese estándar, a la estatura correcta del hombre perfecto, dice tu palabra, a la manera del Hijo de Dios, a Jesucristo, que podamos llegar, Señor, con tu ayuda, porque sin tu ayuda no la haríamos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayuda a cada uno de los que están oyendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo, Señor, del pecado, convenciéndolo, Señor, de todo aquello que necesitan entender, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la bendición que me has dado, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que nos oigan también el día de mañana, miércoles, que están las clases de la enseñanza para jóvenes y para adultos. Y que pasen una feliz Navidad, mis hermanos. Que la presencia del Dios Todopoderoso esté sobre ustedes.